Cristo viene. Oiga, vamos a seguir hablando de las señales de los tiempos finales. Y hay una señal muy contundente. Y se las voy a hablar hasta con estadísticas para aquellos que son incrédulos y que todavía no quieren creer en los tiempos que vivimos. Está en segunda de Tesalonicenses 2 versículo 3 en adelante. Mire lo que dice. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Acuérdense de esa palabra, la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí están hablando del anticristo. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Entonces, mire lo que yo les voy a hablar. Primero el diablo tiene que también preparar el camino. ¿En qué sentido? En que el anticristo esté en un mundo donde haya mucho ateísmo. Y estamos viviendo en esos tiempos ya. Yo les voy a hablar primero, mire pues, de los países más ateos en el mundo. República Checa, Corea del Norte, Estonia, Japón, Hong Kong, China, Letonia, Países Bajos, Uruguay, Nueva Zelanda, Mongolia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Vietnam, Suecia, Australia, Bielorrusia, Luxemburgo y Alemania. Ahí están los 20 países más ateos del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno ve el ateísmo cómo ha crecido en el mundo, uno se queda asustado. Les voy a hablar una estadística que es impresionante. Mire pues, en el año 2000, en ese tiempo habían 6 mil millones de habitantes. El porcentaje de ateos en el mundo era 600 millones de habitantes. Estamos hablando del año 2000. En el año 2011, cuando ya éramos 7 mil millones de habitantes, el porcentaje subió al 13%. Eso quiere decir que 910 millones de ateos en el mundo ya. Pero al año 2023, o sea, este año, el ateísmo ha subido a tener 1.280 millones de ateos en el mundo. O sea, un porcentaje por encima del 16% y somos 8 mil millones de habitantes. O sea, que los ateos en el mundo son muchos ya. ¿Y qué hablaba de la Biblia? Que en los últimos tiempos primero iba a ser la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Porque muchos no entienden esa palabra, ¿qué es? En el original griego la apostasía es una renuncia, una negación. Entonces la gente está renunciando a seguir a Dios, se está negando a Dios, se está yendo en contra de Dios y eso se está viendo hasta con las leyes que se están aprobando en todos los países hoy en día, con los políticos que tenemos hoy en día, que son políticos ateos, políticos que van en contra de la palabra de Dios. Estamos hablando que países como España, en tan solo 10 años han triplicado el número de ateos en ese país. Es impresionante, ya un 30% de ateos en España. Es un país como República Checa, que es el primero, que son 10 millones de habitantes, 10 millones 800 mil habitantes, de los cuales 8 millones 400 mil son ateos. O sea, es un país prácticamente ateo. Y lo más curioso es saber que mire que la misma Biblia dice que primero vendría la apostasía y que después iba a manifestar el hijo de pecado, o sea, el anticristo. O sea, ya estamos a punto de que el anticristo tome el control del mundo, con lo de la Agenda 2030, con lo de la ONU, con el nuevo orden mundial. Entonces, todo esto que yo les hablo, yo primero investigo bien antes de darle una información y la corroboro con la palabra de Dios. Yo no hablo por hablar y cuando yo hablo de que Cristo viene es porque es real, es porque estamos en tiempos finales, ya los tiempos que quedan son muy pocos. Por eso el Señor nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él, de arrepentirnos, de buscarlo de corazón. Así que si usted es de las personas que todavía no cree lo que estamos viviendo, más vale que le preste atención a todas estas señales, porque son muchas las señales que ya se cumplieron. Y dicen que para el año 2030 el ateísmo en el mundo podría llegar al 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que casi la tercera parte en el mundo va a estar en contra de Dios. Impresionante.
porque en vez de que la gente esté buscando de Dios, la gente se está alejando de Dios. Y por eso se llama la apostasía. O sea, la apostasía lastimosamente también es gracias a tanta religiosidad, a que la religiosidad lo que ha hecho es alejar a la gente de Dios. Porque muchos de esos que ya son ateos, alguna vez conocieron de Dios, pero se apartaron, ¿sabe por qué? Por malas prácticas, por malas enseñanzas, porque vieron líderes religiosos, líderes que realmente no hicieron las cosas bien y mucha gente se está apartando, es por eso. Pero ¿cuál es la invitación? Jesús no te falla. O sea, Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él mismo lo dijo, búsquelo a Él. No busquen una religión porque la religión te va a decepcionar. Solo Jesús puede traer salvación a tu vida. Y por eso Él dejó muy claro en la palabra de Dios que Él era el camino. Y estamos en tiempos donde son tiempos delicados. Recuerden, Cristo viene y la apostasía va a ser una de las señales más inequívocas de estos últimos tiempos. Y ha venido aumentando. Mire lo que ha aumentado desde el 2000 para acá. Hay más de 600 millones de personas que se volvieron ateas en el mundo. Impresionante esa estadística y cada vez está creciendo. Porque el tema es que está creciendo, cada vez uno ve gente más atea, que no quiere saber nada de Dios, no quiere que le hablen de Dios. Es más, a uno lo insultan por estas redes, pero no importa, yo seguiré predicando la verdad, hablando de que Cristo viene porque su llegada está muy cerca. Entonces ahí les dejo la apostasía y después de la apostasía el anticristo se va a manifestar, el nuevo orden mundial, la gran tribulación y el regreso de Jesús para gobernar por 1000 años. Esa es la buena noticia. Entonces hay que estar preparados, prepárate. Si no estás bien con Dios, este es el tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Dios te bendiga.